la función de la fibra nerviosa, no hay más que dos cosas, hijos. Todas las neuronas aferentes van a originarse en receptores. Todas. Y Profesor, todas. no sé si sea solo yo, pero se escucha cortado. Me dice Ana Karen que ella está también preguntando si escuchamos bien. Vamos a esperar tantito porque hemos tenido problemas con la señal, ¿eh? Hemos tenido, con la doctora Calderón se le ha suspendido por un ratito, se borra lo que está en la pantalla y pues tenemos que esperar. ¿Ya me escuchan mejor ahorita? Ya, doctor. Creo que lo Sí, podía ya se escucha repetir. mejor. ¿Sí? Bien. Pues vamos entonces a aclarar esos puntos, ¿no? Entonces, por eso les pongo yo ahí en esa columna. Y la otra, pues sí, ahí sí les pido que sea con su puño y su letra, ya saben, porque si lo hacen con la computadora, uno lo hace, copia y pega para todos, no tiene chiste, eso no tiene chiste, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es que escriban, que ustedes escriban, porque ahí estamos trabajando la vía visual junto con la vía motora. Así es. Y bueno, ayer les subí los archivos de actualizado, el del tallo cerebral y también el de los nervios craneales, ya con algunas otras, ¿cómo se llama? Adecuaciones que he ido haciendo, algunas otras actualizaciones, porque hay cosas que van surgiendo, ¿verdad? Nuevos conocimientos o a mí se me ocurre también poner otra imagen que me permita explicar mejor lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, si no hay otra duda al respecto o alguien más quisiera comentar algo antes de que empecemos. ¿No? Creo que no, creo que solo era eso, lo de los orígenes reales. Ajá, orígenes reales. Muy bien, entonces vámonos para allá. Vamos a empezar la clase. Bueno, antes les voy a poner esta. A ver si les gusta. Mente abierta, ¿eh? Mente abierta.
Bueno, pues estas son frases célebres, pues de Albert Einstein, que pues yo creo que ya no he oído hablar de Albert Einstein. Fue un genio, vivió 75 años. Bueno, pues entonces vamos a repasar así rapidito, ¿no? El inicio. Esto no. Esto ya no. Esto ya no. Esto, miren, fíjense cómo dice. Aferente. Fibra que se origina en la periferia, y se encarga de recibir información que es captada por los receptores. Eso se lo tienen que grabar ustedes en su cabecita. No importa lo que digan los libros, jóvenes, no importa lo que digan los libros. El chiste es que razonemos las cosas, que conozcamos. Y si ya vimos la neurohistogénesis, las neuronas aferentes se originan de las crestas neurales y estas neuronas quedan sus cuerpos en los ganglios, pero no está el origen de la fibra ahí, porque sus fibras van a crecer. Una fibra va a crecer hacia la periferia para conectarse con el receptor y otra fibra va a crecer hacia adentro de la médula espinal o del tallo cerebral para conectarse con los núcleos sensitivos. Y una fibra eferente es la que va del centro a la periferia. ¿En dónde se origina cualquier neurona eferente? Pues en acúmulos de cuerpos neuronales que se llaman núcleos, que pueden ser núcleos motores somáticos o motores viscerales. Finalmente son núcleos motores. ¿Dónde se está originando esa fibra eferente? El origen real es en el núcleo. ¿Sí queda esto entendido ya, jóvenes? Entonces, Sí, a ver, escucho. En el caso de los nervios con función motora, ¿el origen real sí son los núcleos? Claro, Vania. Solo Sí, en esos, ¿no? ¿mande? Solamente en los que sean motores. Así es. Solo los componentes motores tienen su origen real en los núcleos. Solo los componentes motores. Y los componentes sensitivos se van a originar en los receptores. ¿Sí queda claro? Ajá, sí. Bien. Cualquier cosa, pregúntenme. Bien, entonces vamos a continuar. Esto que ven ustedes aquí, este es el origen aparente. Pero este origen aparente, pues ya sabemos que ese origen aparente, por ejemplo, si vemos aquí el trigémino, ¿no? Ahí está el trigémino. Pero tiene una raíz sensitiva y una raíz motora. Entonces, ¿dónde está el origen real? Pues depende de qué componente funcional al que nos estemos refiriendo, ¿no? Si hablamos de la parte motora del trigémino, pues ya sabemos que aquí adentro hay un núcleo motor del trigémino. Entonces el origen real está en la protuberancia, en el núcleo motor del trigémino de las fibras motoras. Pero las fibras sensitivas no se originan ahí. Las fibras sensitivas, bueno, pues acá miren, acá ponemos un pedacito de un perfil de una cara. Ahí están los labios, las orejas. Bien. Y un receptor de lo que ustedes quieran, dolor, temperatura, tacto, presión, cualquier receptor, pues lo que va a hacer es recoger la información, recoge la información y antes de entrar al tallo cerebral, la neurona tiene su cuerpo en el ganglio. En este caso es en el ganglio de Gasser. Pero vean ustedes, el mismo esquema es muy claro y muy sencillo. ¿Dónde se está originando la fibra? ¿Dónde? Pues acá, en el receptor. ¿A dónde va a llevar la información? Pues esta fibra nerviosa que va a entrar, va a llegar ahí y se va a llevar la información al núcleo principal y núcleo del lazo espinal del quinto. Así es que cuando nosotros hablamos de origen aparente y origen real, depende
depende de los componentes funcionales, ¿no? Entonces, esto, muchachos, de veras, créanmelo que si lo aprenden bien y si van a tener la oportunidad de estar en el hospital en neurología, seguro que les van a preguntar, a ver, dame el origen del motor ocular común. Y entonces te van a decir, profesor, ¿qué quiere? ¿El origen real o el origen aparente? No, pues que el origen real. ¿De qué componentes funcionales? Van a ver si no me equivoco. Bien, entonces, empezamos con el olfatorio. Ya no vamos a ver todo lo demás, solo el origen real. Son fibras aferentes viscerales especiales, donde tienen su origen real. Eso ayer hasta una de sus compañeras lo contestó aquí en la clase. A ver quién se acuerda, qué dijo su compañera. No me acuerdo quién fue, pero alguien contestó. Origen de estas fibras, ¿en dónde está? Mucosa olfatoria. Exacto, en la mucosa olfatoria, en los receptores que están en el techo de la cavidad nasal. Bien, seguimos, ya no vamos a ver esto porque ya lo vimos. Igual, ¿qué pasa con la vía visual? Vamos a ver la otra vía. Aquí tenemos el nervio óptico, la vía visual. Del nervio óptico, ¿dónde se están originando estas fibras? Por ahí algunos textos dicen, ¿verdad? Ponen que es el cuerpo geniculado. Vean ustedes, o sea, no es más que ver el esquema y por Dios, no puedo decir que ese es el origen real, porque aquí ya se está llevando a cabo una sinapsis. Donde se está originando la información es en la retina. Son los conos y bastones los que están captando la información y la están transportando por las fibras aferentes, somáticas, especiales, esteroceptivas. De tal manera que el origen real, bueno, pues el origen real, no hay duda. El origen real está en conos y bastones. Seguimos. Creo que ayer añadí una imagen. Ayer añadí una imagen porque no hay como verlo, ¿verdad? Es muy importante hacer un examen de fondo de ojo. Vean ustedes del lado izquierdo un fondo de ojo normal. Es un fondo de ojo donde nosotros vamos a apreciar. Ahorita nada más con que se sepan lo básico, ¿no? Este es el disco óptico. Por ahí entran los vasos retinianos, ahí están viendo ustedes los vasos retinianos cómo entran y se distribuyen en la retina. Luego tenemos una manchita aquí. Esa es la mácula, ¿sí? Bueno, pues estas estructuras son muy importantes porque vamos a tener que el disco óptico es el punto ciego. Ay, es que esto luego no quiere pintar. Vamos a poner que sea grande. Disco, no, amarillo no. Disco óptico, ¿sí? El disco óptico es el punto ciego. ¿Qué quiere decir esto? Que en esa parte del ojo no hay receptores, ahí no hay conos, no hay bastones. Es por donde están entrando las arterias retinianas y es por donde van a salir las venas retinianas, porque igual el ojo también tiene arterias y venas, entonces hay vasos que entran y hay vasos que salen. Y luego en la mácula, ahí vamos a tener el punto de la mayor agudeza visual. Aquí, esta zona, solo tiene conos, no hay bastones ahí, no hay bastones. Bueno, ahora vean ustedes la imagen del lado contrario, comparen una con otra y vean ustedes, bueno, pues luego se ve. A lo mejor no somos oftalmólogos, no somos optometristas, pero estamos viendo cosas diferentes. ¿Cómo qué vemos diferente, Andrea? Pues la mácula se ve como más, bueno, como que cambió de color. La Y mácula aparte se ve más grande. Sí, sí. ¿Qué más, Andrea? Pues se notan como
puntitos blancos que no están en la otra imagen. Exacto. Esos que ves, esos puntos blancos se llaman exudados cotonosos. Son como pedacitos de algodón, exudados cotonosos. Luego acá en el disco, comparen un disco con el otro y aquí como que se pierde la coloración porque esta es una imagen, este es un fondo de ojo de un paciente con hipertensión arterial. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos en el paciente con hipertensión arterial? Pues tenemos exudados cotonosos, tenemos microaneurismas, tenemos exudados por todas partes, ¿sí? Y bueno, los vasos sanguíneos también se ven tortuosos, a diferencia de los que vemos acá, que se ven más rectos, ¿no? Y hay cruces arteriovenosos y bueno, se las puse nada más para que vean la importancia de hacer un examen de fondo de ojo. Del lado izquierdo, fondo de ojo normal, del lado derecho, un fondo de ojo de un paciente con hipertensión. Ya no les quise poner de un diabético porque pues nada más es... Lo que quiero ahorita que tengan ustedes en mente es que es bien importante la oftalmoscopía. Y no necesitamos, ¿verdad? No necesitamos ser oftalmólogos, solo necesitamos aprender a usar el oftalmoscopio para identificar esas estructuras. Otra vez aquí, vean ustedes los daños que causa la hipertensión en la retina del ojo. Otra vez vemos aquí los exudados. Aquí vemos bueno, está la mácula, estas manchas cotonosas, aquí hay una hemorragia en llama, aquí hay otra hemorragia, ¿sí? Entonces vemos cómo la exploración del fondo de ojo es muy importante porque a lo mejor no sabemos interpretar los datos, pero cuando vemos un ojo normal y luego vemos otro que es diferente, decimos, ah, caray, aquí ya hay algo anormal, a lo mejor no soy oftalmólogo, no soy optometrista, pero hay algo anormal. Y lo canalizo, ¿verdad? Lo canalizo a donde tenga que enviarlo, ya sea oftalmología o optometría, para que el optometrista pues pueda hacer un examen de fondo de ojo más minucioso y dar un diagnóstico solo por la oftalmoscopía. Y se requiere de un tratamiento ya especializado o de alta especialidad, como son uno de sus compañeros egresados, el doctor Braulio Ezequiel Alonso, de la generación 22, hizo oftalmología en el Hospital General y luego hizo la subespecialidad en glaucoma, ¿no? Entonces ya esa es una subespecialidad. Bien, esto no, esto ya no, acá, otra vez. Ahora tenemos el cuarto par craneal. No, nos faltó el tercero, ¿verdad? Nos brincamos el Sí, 3. Sí. ¿Cómo? Nos brincamos el 3, ahora por qué no está? Ahí está. Yo creo que lo había perdido. El aferente somático general, fíjense bien, tiene un componente aferente y dos componentes eferentes. Bueno, pues ya ayer decíamos, y esto ya lo habían ustedes apuntado, creo que ya lo habían registrado, las fibras aferentes somáticas generales propioceptivas, ¿dónde tienen su origen real? Por ahí está Vania, creo. Sí, está Vania por ahí. Aquí estoy. Sí, dime, hija, ¿dónde se originan estas fibras? ¿Las de cuál? Las aferentes somáticas generales propioceptivas. ¿Dónde se originan? Debe de ser en los receptores que están en los músculos oculomotores. Claro, claro. Estos receptores van a estar en los usos musculares. ¿De qué músculos? Es el tercer par craneal. De tal manera que es entonces el elevador del párpado superior, es el recto superior, es el recto medial o interno que está por allá, es el recto inferior y es el oblicuo inferior, ¿no? Estos músculos los inerva el 3 y sus fibras tienen que tener usos musculares que envían información al tallo cerebral. ¿A dónde la van a enviar esta información, hija? Vania.
al ganglio mesencefálico del quinto. Sí, gracias. Es correcto, Vania. Miren, ayer les decía yo que todos los componentes aferentes que hemos visto, todas las neuronas sensitivas que hemos visto, por ejemplo, si vemos una neurona que nace en la piel y que va a la médula espinal, que tiene su cuerpo en un ganglio, ¿sí? Bueno, pues ya sabemos que casi todas las neuronas aferentes o sensitivas tienen su cuerpo en los ganglios. Por eso estos ganglios también se les llaman ganglios sensitivos. Y lo tienen los nervios espinales y lo tienen algunos pares craneales, porque no todos son sensitivos, ¿no? Por ejemplo, en este caso estamos viendo el 3, motor ocular común. Estas fibras aferentes somáticas generales propioceptivas nacen en los usos musculares de los músculos que acabamos de mencionar y esa información va a ir, nos acaba de decir ahorita Vania, que va al ganglio mesencefálico. ¿Por qué no núcleo mesencefálico? Es lo mismo, ¿no? Pero ¿por qué le llaman ganglio mesencefálico? Y ahí sí estoy de acuerdo con lo que está en los textos de neuroanatomía. Este núcleo es un ganglio mesencefálico. ¿Por qué? Bueno, pues ahorita les voy a explicar así rápidamente. Vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar todo esto. Bien. Entonces, vamos a ponerlo así con grueso para que se vea, porque luego no se ve. Y entonces vamos a poner así muy gruesote, pero vamos a poner que aquí está un receptor, ¿sí? Ahí está un receptor en el uso muscular del músculo recto superior. ¿A dónde va a ir esta información? Pues esa información va a ir al tallo cerebral, donde tenemos ahí una columna nuclear, que ya la vimos cuando vimos las columnas del tallo cerebral. Y acá está esto, que es el núcleo mesencefálico. Acá, el núcleo principal del quinto. Y acá, el núcleo del haz espinal del quinto. Bueno, pues esta fibra va a llegar acá, al núcleo mesencefálico, nada más que estas neuronas tienen su cuerpo ahí mismo. ¿Sí se fijan? En el caso de las neuronas que reciben la información propioceptiva de la cabeza, son las únicas que no tienen su cuerpo en un ganglio. Ahí no hay un ganglio, porque están dentro del mesencéfalo, ¿sí? Están dentro del núcleo mesencefálico del quinto. Por eso es que correctamente, como nos dijo Vania, es el ganglio mesencefálico del quinto, el que va a recibir la información propioceptiva. ¿Sí quedó entendido esto, jóvenes? Sí, doctor. Bien, entonces vamos a lo siguiente. Vamos a lo siguiente. Ahora, lo siguiente es fibras eferentes somáticas y eferentes viscerales generales. Esto ya está más fácil, ¿no? Entonces, por ahí a ver si, Miriam, ¿tienes micrófono o tienes chat? No importa. Acá leemos. Si no nos puedes hablar, yo leo. Así es que, Miriam, ¿dónde estará el origen real de estas fibras motoras? ¿Te escuchamos, Miriam? ¿Te escuchamos o te leemos, como quieras? Estamos esperando. Hola, quiero compartir con ustedes este discurso. ¿A cuál de las dos Miriams les pregunto?
Ay, perdón, no puse apellido, ¿verdad? Perdón. Sí, no me acordaba que son dos Miriam. Es Miriam Noemí. Es el núcleo motor Exacto. ¿Cuál núcleo motor? del tercero. Exacto, el núcleo motor del 3, ¿sí? Y el otro componente, que también es Es diferente. el núcleo pupilar del tercero. Exacto, exacto. ¿Ven? Sencillito y fácil. ¿Dónde está el origen real de las fibras eferentes somáticas? En el núcleo motor del 3. ¿Dónde está el núcleo motor del 3? Pues está en el mesencéfalo aquí, ¿no? Ahí está el núcleo motor del 3 en el mesencéfalo, dentro de la sustancia gris periacueductal. ¿Y dónde está el núcleo pupilar? Pues está juntito a él, ahí mismo. Ahí están juntos. Por eso ayer, recuerden que sus compañeros decía que el núcleo pupilar también se le conoce como núcleo accesorio. Está bien, eso es correcto, porque está junto, están juntos los dos. Y el núcleo pupilar o de Edinger-Westphal es un núcleo que forma parte de la columna eferente visceral general, que forma parte del parasimpático. Bien, seguimos. Entonces, creo que ya vamos entendiendo mejor, ¿no? 4, este está facilito. Fibras aferentes somáticas generales proprioceptivas, pues igual que el tercero. ¿A dónde a dónde van a estar los receptores aquí? Pues en este músculo, que es el oblicuo superior o troclear, ¿sí? Ahí salen las fibras aferentes somáticas generales proprioceptivas. ¿Dónde se están originando? En los usos musculares del músculo oblicuo superior o troclear. ¿A dónde va la información? Al núcleo mesencefálico o ganglio mesencefálico del quinto. Luego, las fibras eferentes somáticas, ¿dónde están? ¿Dónde está su origen? En el núcleo motor del 4. ¿Dónde está el núcleo motor del 4? Pues ya lo vimos, ¿verdad? Ya vimos por ahí la constitución o la configuración interna del mesencéfalo, y aquí está la sustancia gris periacueductal, aquí está el acueducto, y aquí adentro está el núcleo motor del 4, un poquito más abajo del núcleo motor del 3. El motor del 3 está a nivel del colículo superior, el motor del 4 está a nivel del colículo inferior. Seguimos. Esto ya no. Ahí está. El que sigue es el trigémino. Y ese, bueno, pues ahí no hay vuelta de hoja. Las fibras aferentes somáticas generales esteroceptivas, ¿dónde nacen, Ángel? A ver si hay posibilidades de que tengas el micrófono, Ángel. Y si no, escríbenos, por favor. Repito la pregunta, Ángel. Sí, cómo no. Las fibras aferentes somáticas generales esteroceptivas, ¿dónde nacen? Origen real. Receptores de la piel de la cara, pues claro, sí, perfecto, Ángel, muy bien. Entonces, el trigémino ya sabemos que recoge dolor, temperatura, tacto y presión. Tacto. ¿De dónde recoge esa información? Pues aquí está, ¿no? 5.1, 5.2 y 5.3, ¿no? Vamos a tener ahí en toda la cara, en toda la piel de la cara, receptores de dolor, de temperatura, de tacto y de presión. Y esa información, o sea, estas fibras aferentes somáticas generales esteroceptivas, ¿dónde se están originando? En los receptores cutáneos de la cara y agrego, de las mucosas. Repito, mucosa conjuntival, mucosa nasal, mucosa del paladar, mucosa lingual, mucosa gingival y mucosa labial. Tan sencillo como ahorita
si ustedes pueden constatar esto rápidamente, porque vean cómo, pónganse su dedito en el paladar y sientan cómo el paladar tiene receptores. Pongan el dedo en la lengua, ¿sí? Pongan el dedo en el labio, por dentro. Todo eso está lleno de receptores de dolor, de temperatura, de tacto y de presión. Tomamos un cafecito caliente y sentimos lo caliente en la boca, en todas las estructuras. Bien, eso es en cuanto a las fibras aferentes somáticas generadas estereoceptivas. ¿A dónde va a ir esta información? Claro, ya saben ustedes que antes de llegar, la neurona va a tener su cuerpo en un ganglio. Ahora sí, es el ganglio semilunar, un ganglio trigeminal. Pero no nace ahí la información, no nace ahí la vía, solo ahí tenemos el cuerpo de la neurona sensitiva. Y esta neurona sensitiva, ¿a dónde va a llegar? Al núcleo principal y al núcleo del haz espinal del quinto. ¿Sí? Todas estas fibras aferentes somáticas generadas estereoceptivas van a recoger la información de la cara, de la piel, de las mucosas, y la van a llevar a los núcleos principal y del haz espinal del quinto. Seguimos con las fibras aferentes somáticas generales propioceptivas. Bueno, pues para eso cambiamos de imagen. Ahí está. Sobre todo acá miren. Aquí vamos a tener las fibras. Voy a poner así en grandote para que se vea, ¿no? Ahí tengo receptores en los músculos masticadores. Ahí está el músculo temporal, ahí está el pterigoideo interno, ¿sí? Y de aquí surgen fibras aferentes, somáticas, generales, propioceptivas. Esta información, ¿a dónde va a llegar? Bueno, pues aquí vamos a poner otra vez aquí un pedacito del tallo cerebral al corte. Y esta información va a llegar al núcleo mesencefálico del quinto. Pero fíjense bien, estas neuronas no están en un ganglio afuera, no. Estas neuronas tienen su cuerpo ahí adentro del mesencéfalo, en el núcleo mesencefálico del quinto. Y luego, ¿qué otras fibras tenemos? ¿Qué otro tipo de fibras tenemos en el trigémino? Las fibras eferentes viscerales especiales. ¿Cuál es el origen real de estas fibras? A ver, por ahí, Ana Karen. ¿Sí se escucha? Sí te escucho muy bien, Ana Karen. ¿Dónde está el origen real de estas fibras? En el núcleo motor del quinto. Exacto, en el núcleo motor del quinto. ¿Y por qué si va a músculos somáticos, por qué se llama visceral especial? ¿Por qué, Ana Karen? ¿Por qué no es eferente somático? El músculo masticador, el músculo temporal y los músculos pterigoideos son músculos somáticos. Yo los puedo mover. A ver, dime, hija. Eso es cuando nos había dicho que diferenciáramos de los que son como motores y nos hizo la clasificación especial de los que derivan de los arcos faringios. Ajá, exactamente. Por ahí. Así, así está, Ana Karen. Estas fibras son eferentes viscerales especiales. No pinta esto. Porque nacen en los arcos branquiales. Ahí les pongo un pedacito de los arcos branquiales, ¿no? Ahí está un pedazo de membrana. ¿Por qué se llaman estas fibras viscerales especiales? Porque van a una estructura motor, que es un músculo somático estriado, pero que deriva de los arcos branquiales. Y estos arcos branquiales en los peces forman las branquias. Y en los peces, acuérdense, en los peces tenemos ahí un aparato, ¿sí? Aquí está el ojito del pez. En los peces tenemos
hay unas estructuras que son de función respiratoria, son las branquias, ¿sí? Y en los peces esto es una víscera, la branquia. Pero en nosotros los seres humanos que hemos evolucionado, lo que deriva de los arcos branquiales se considera como una estructura visceral, solo por el origen embrionario. ¿Ven por qué es necesario ver un poquito de embrio? Porque eso nos permite entender. Los músculos masticadores derivan del primer arco branquial. Y en este caso, los músculos masticadores van a ser inervados por el trigémino. Y esas fibras motoras son eferentes viscerales especiales. ¿Dónde se originan? En el núcleo motor del quinto, que está en la protuberancia, ¿no? Y seguimos. Ay, bueno, no se les olvide que el trigémino, además de dar la inervación motora para los músculos masticadores, como que vemos aquí, ese que ven ahí ustedes es el pterigoideo interno. Luego acá, el que está acá es el pterigoideo externo. Es el elevador este es el elevador del paladar también. Y ahí hay una ramita chiquitita que va a inervar al músculo del martillo o músculo tensor del tímpano, que también deriva del primer arco branquial. Y por eso en las lesiones de los pares craneales, en las lesiones del nervio trigémino, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Deterioro de la audición, porque se afecta el músculo del martillo o tensor del tímpano. Seguimos. Motor ocular externo, fibras aferentes, somáticas, generales, proprioceptivas. Otra vez lo mismo. ¿Dónde se están originando estas fibras? A ver, está por ahí. A ver. Eric. Ay, pues ya, ¿sí me escuchas? Perfecto, Eric. Sí. ¿Dónde se están originando estas fibras aferentes, somáticas, generales, proprioceptivas? ¿Dónde? Los receptores de usos tendinosos del recto lateral. En los receptores de aquí, ¿sí? De este músculo que está cortado, pero ahí se ve un pedazo. Ahí está, miren. Este es el recto lateral o externo, ahí está cortado. Y ese músculo tiene usos musculares. Y esos receptores van a llevar la información. ¿A dónde la van a llevar? Al núcleo mesencefálico trigeminal. Correcto, al núcleo mesencefálico del quinto. Y tú mismo, ¿y dónde nacen las fibras eferentes somáticas? Ayer lo vimos. Estas fibras eferentes somáticas están en el núcleo motor del 6, que está aquí, miren. El núcleo motor del 6 es este que ven ustedes aquí. Ah, no. Ese es el 4, ¿no? ¿Dónde está el 6? Aquí. Ahí está el núcleo motor del 6. Recuerden que el núcleo motor del 6 está rodeado por las fibras del 7, formando el colículo facial o eminencia tez. Seguimos. Creo que ya no vimos el 7, ¿verdad? Ah, perdón, porque aquí... ya me acordé. Del síndrome de Gradenigo, en el que les decía yo que hay una otitis media aguda. Y hay parálisis unilateral del sexto par craneal y entonces tenemos, ahí no se ve, tenemos ahí lo que ven ustedes, un estrabismo convergente, ¿sí? Está paralizado el 6 de un lado y esto se atribuye a una inflamación del peñasco del temporal, o del seno petroso o del seno cavernoso, ¿sí? Y entonces les puse yo por aquí, les agregué una imagen para que vean ustedes en este caso, en el síndrome de Tolosa-Jones, lo que vamos a tener es una alteración que puede ser de los oculomotores porque es la inflamación del seno venoso cavernoso, que es todo esto.
Este es el seno venoso cavernoso. Todo esto, ¿sí? Ahí está. Es un seno venoso muy importante. Ese seno venoso cavernoso tiene adentro... ¡Ay, no! Este seno venoso cavernoso tiene ahí en su interior, ahí está, la arteria carótida primitiva. Ahí está carótida interna, que primitiva. Ahí está la carótida interna. Y dentro del seno venoso cavernoso están los nervios oculomotores. Lo vamos a señalar con otro color. Aquí está el 3. Aquí está el 4. Bueno, ahí están los nombres. Luego aquí está el 6. Y acá 5.1 y 5.2. Así es que vean ustedes, puede ver, por ejemplo, una trombosis del seno venoso cavernoso y miren todas las estructuras que puede afectar. No solo los nervios oculomotores, sino también las 2 primeras ramas del nervio trigémino. Y bueno, pues ahora sí ya nos vamos al 7. Y bueno, las fibras del 7, este nervio sí ya tiene muchos componentes funcionales. Y entonces aquí miren ustedes, lo que tratamos nosotros es de dar las bases anatómicas para poder explorar el séptimo par craneal. Pero para que podamos hacer una exploración no computarizada, no vamos a hacer una electromiografía de los músculos faciales, no, algo sencillo, repito otra vez, hagan de cuenta que estuviéramos en una práctica comunitaria y yo veo un paciente ahí y digo que parece que tiene parálisis facial, se le va la boca de lado, bueno, lo vamos a explorar, ¿no? Entonces, de estos componentes funcionales que ustedes ven aquí, que son varios, son, ¿qué? 2, 4, 6 componentes funcionales. No voy a poder explorar todos los componentes funcionales, ¿no? Vamos por partes. Primero, tenemos aquí fibras aferentes somáticas generales esteroceptivas. ¿Qué están recogiendo estas fibras? A ver, ahora le vamos a preguntar a Brenda Patricia. ¿Está por ahí Brenda o nos puede escribir Brenda? Aquí estoy, doctor. Gracias, Brenda. ¿Estas fibras qué tipo de información recogen? Tacto, color, presión, Sí, temperatura. tacto, presión, temperatura y dolor. Bien. ¿Qué pasó, Brenda? No, nada, perdón, es que están hablando en mi casa. Perdón. Ya, bueno. Saludos a tu familia, Brenda. Gracias, doctor. Ahora que estamos con esto de la enseñanza virtual, pues ahora hemos tenido que invadir los hogares de ustedes, hemos invadido su privacidad, pero pues también la mía. Entonces, bueno, está bien, ¿no? Lo importante es que podamos seguir trabajando, que ustedes sigan preparándose, que no perdamos la capacitación, porque pues ustedes ya están cerquita del internado, ¿no? Entonces, pues como yo les decía al principio del curso, hay muchos problemitas con la enseñanza virtual. Yo les comenté ya lo que sus compañeros del semestre pasado me decían, y en esta generación, pues creo que es lo mismo, por eso ya ni les pregunto. Es lo mismo. Ayer una compañera de ustedes me mandó hasta una foto, la Comisión Federal de Electricidad. No, sí, puso un aviso de suspensión del servicio de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde, creo, entonces ya no va a tener luz en casa. Y bueno, si a mí se me va a veces la señal, en fin, pero bueno, sigamos entonces. Y bueno, pues los que están por ahí presentes, denle gracias a su mamá, a su papá, a sus hermanos, de que les permiten estar ahí y poder seguir su preparación, seguir sus clases. Bien, entonces ya nos dijo, Brenda nos acaba de decir que estas fibras reciben tacto, presión, temperatura y dolor. Ahora la pregunta es, ¿de dónde? Es una buena pregunta. El séptimo par craneal, esta información sensitiva general, ¿de dónde se recoge?
De los músculos de la cara Ahí sí ya me faciales. fallaste, hija. Ahí ya me fallaste. Recuerda, a ver, fíjate, los músculos mandan información al tejido, al sistema nervioso, sí, pero la información que nace en músculos es propioceptiva. Y estamos hablando de información esteroceptiva, dolor, temperatura, tacto y presión. Así es que, a ver, Brenda, ¿de dónde? Del conducto auditivo externo. Perfecto, muy bien, Brenda, muy bien. Te adelantaste, pero ahí se los pongo, miren. Ahí tenemos el oído y ahí tenemos esta región que ven ustedes de color, pintada de color amarillo, esta región del conducto auditivo externo y esta región del pabellón auricular, esta región. Y vean ustedes aquí, dice, ahí está en color amarillo, es el nervio facial el que está recogiendo la sensibilidad general de esa parte del pabellón auricular y de esa parte del conducto auditivo externo y se conoce como la área de Ramsay-Hunt, ¿sí? Es el área de Ramsay-Hunt. Bien. Y bueno, vamos a regresar allá. Así es que tenemos entonces las fibras aferentes somáticas generales esteroceptivas que reciben dolor, temperatura, tacto y presión. ¿De dónde? Del conducto auditivo externo y del pabellón auricular. Brenda, ¿a dónde va a ir esta información? Al núcleo principal del quinto par. Claro, al núcleo principal y núcleo del haz espinal del quinto. Bien, tú misma, Brenda. Ahora vamos a las fibras aferentes somáticas generales propioceptivas. Sí. ¿Dónde nacen y a dónde van? Origen y llegada. Ahora sí las propioceptivas serían de los usos musculares de la cara. Ahora sí vamos a tener usos musculares en los músculos faciales. ¿A dónde crees que vaya esa información, Brenda? Sí, también hacia el núcleo mesencefálico del quinto. ¿Cómo? Al núcleo mesencefálico del quinto. Pues claro, al núcleo mesencefálico del quinto. Muy bien, Brenda. Una más, hija, una más. Fibras Sí, doctor. aferentes viscerales generales y aferentes viscerales especiales. Estas fibras, bueno, vamos primero con las viscerales generales. ¿Dónde se originarán? Es aferente, es visceral y es general. ¿De las glándulas? De las glándulas salivales, exacto. La información procedente de las glándulas sublingual y submaxilar y la información procedente de los vasos sanguíneos de la cara, esa información va al tallo cerebral. Aquí creo que todavía no hemos hablado de ese núcleo. Esa información va a llegar al núcleo del haz solitario. ¿Sí? Y de una vez ahí vemos, hay fibras aferentes viscerales especiales, que son las que están aquí. Estas fibras aferentes viscerales especiales son las que van a recoger la información del gusto de los 2/3 anteriores, ¿sí? Por eso son fibras aferentes viscerales especiales, porque reciben la información de gusto. Y esta información, ¿dónde van a nacer estas fibras? En los receptores, que serían los botones gustativos de los 2/3 anteriores de la lengua. ¿Qué vamos a captar ahí? Sabores, básicamente dulce, salado y ácido, porque el amargo es más atrás. Y el umami. ¿A dónde va a ir la información gustativa? Va a ir al mismo lugar que la general, al núcleo del haz solitario. Y el núcleo del haz solitario, creo que no habíamos hablado del núcleo del haz solitario cuando vimos el tallo cerebral. Pero el núcleo del haz solitario, hagan de cuenta que es más o menos así. Tiene una parte cefálica, que es a donde llega el gusto.
y la otra parte caudal a donde llega la información aferente, visceral, general, ¿no? Bien, pero todavía tiene más componentes el nervio facial. Tiene fibras eferentes, viscerales, generales. Bueno, todo lo anterior, todos los componentes aferentes ya vimos. ¿Dónde se están originando? En receptores. ¿Sí? Ahí se originan en los receptores. Ahora, vamos a los componentes eferentes o motores. ¿Dónde se van a originar? Bueno, pues primero vamos por partes. Las fibras eferentes viscerales generales, pues no son más que los componentes del parasimpático, núcleo salival superior. Ahí está el origen real. Luego, eferentes viscerales especiales. Es igual que el trigémino. Estos componentes motores van a músculos, nada más que ahora son los músculos faciales que derivan del segundo arco branquial. Y entonces el origen real de estas fibras viscerales especiales está en el núcleo motor del 7, núcleo motor del facial, que ya en la configuración interna del tallo cerebral lo vimos. Pasamos a la siguiente, esta ya la vimos. Bien, fíjense, lo anterior es el área de Ramsay-Hunt y luego tenemos el síndrome de Ramsay-Hunt. El área es Ramsay-Hunt. Yo creo que ya. Sí, porque si no se quema. Sí. No, ya, yo creo que ya. Ya. No, ya. Tantito y luego ya se revuelve. Si ves que queda muy seca, le agregas agua. Sí. Sí. Ajá, exacto. Bien, entonces hay una área que se llama de Ramsay-Hunt, que es otra vez esta zona. Nada más que hay un síndrome de Ramsay-Hunt que consiste en una parálisis facial, ¿sí? Se afecta la musculatura de la cara y esa parálisis es ipsilateral. Y el problema es causado por el herpes zóster. Vean ustedes ahí la lesión, está afectando el conducto auditivo externo y puede llegar hasta la membrana timpánica, puede haber sordera, acúfenos y vértigos. ¿Por qué? Porque el 7 va junto con el 8, ¿no? Entonces, este síndrome de Ramsay-Hunt pues lo más común es que sea provocado por un virus, el virus de la varicela zóster, que afecta al nervio facial, pero ya cerca del oído. Y entonces se produce la infección, la irritación, la inflamación, y entonces hay parálisis facial. Como el nervio facial va junto con el vestíbulo coclear, además de las alteraciones del facial, aparecen alteraciones del 8 y puede haber también sordera o disminución de la audición, puede haber alteraciones del equilibrio y todo esto va a ser del mismo lado de la lesión. Parálisis facial ipsilateral. Hipoacusia y vértigos, igual, esto se manifiesta de un solo lado. Síndrome de Ramsay-Hunt. ¿Cómo voy a esto no lo habíamos visto, ¿no? ¿Cómo exploramos el facial? Les decía yo que el facial tiene varios componentes funcionales, pero no todos los puedo explorar, ahorita vamos a ver por qué. Entonces, es muy fácil, recuerden, estoy en Tenango del Aire, estoy en Juchitepec, estoy en Cuijingo, o en donde nos toque la práctica comunitaria. Y voy a explorar el nervio facial porque hay una sospecha de que hay ahí una persona con lesión del facial. Muy fácil, muy fácil. A ver, Juan Jesús, ¿estás por ahí? Juan Jesús. Ah, sí. Juan Jesús, ¿qué se te ocurre para explorar el facial? Ya vimos que el facial tiene unas fibras que son aferentes, viscerales, especiales, que captan la información del gusto. Y ya te dije qué sabores perciben. Así es que, ¿qué se te ocurre hacer para explorar esta parte
del facial. ¿Qué se te ocurre hacer? Ahí, miren, nos falló un poquito porque teníamos que haberle tapado los ojos, ¿no? Y entonces acá ya cerró los ojos, porque si la paciente o el paciente ve lo que le voy a poner en la lengua, pues ya sabe, ¿no? Sin sentirlo, ya sabe. La prueba de los 2 tercios anteriores de la lengua, sí, Juan Jesús. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a probar los 2 tercios anteriores de la lengua? ¿Qué se te ocurre hacer ahí? Es bien facilito. Usar azúcar, vinagre, sí, muy bien. ¿Qué más? Azúcar, sabor dulce, vinagre, sabor ácido, sal. Ahí está, ya. Eso es todo, Juan Jesús. Entonces, en cualquier comunidad, en cualquier casa, yo le pido a la señora, a ver, tráigame tantita sal, tantita azúcar y tráigame usted un limón o tantito vinagre. Le tapamos los ojitos al paciente y le ponemos un poquito de sal. A ver, ¿qué puse en la lengua? No, pues que sal. No, pues que azúcar. No, pues que vinagre o limón. Ahí estoy explorando, fíjense bien, estoy explorando las fibras aferentes viscerales especiales. Sentido del gusto. ¿Por qué no puedo explorar otros componentes funcionales? Bueno, por ejemplo, las fibras eferentes viscerales generales que van a ir a la glándula, a las glándulas salivales, yo podría estimular para que se produzca una secreción salival, pero no puedo diferenciar si es la glándula parótida o son las glándulas salivales sublingual y submaxilar. Tendría yo que tener así como un catéter en las glándulas para saber qué glándula es la que está siendo estimulada, ¿no? Porque es muy fácil, o sea, si yo pongo tantito limón en la lengua, van a ver cómo las glándulas secretan, pero no voy a, estas fibras no las puedo explorar porque tendría yo que canalizar los conductos de las glándulas salivales para valorar si realmente hay respuesta. Pero la otra parte que sí podemos valorar es las expresiones faciales. Esta niña nos costó mucho trabajo para que hiciera los gestos, ¿verdad? Entonces ahí vemos en el cuadro, en el primer cuadro, estamos viendo acá. Aquí le pedimos, a ver, cierra los ojos, aprieta los ojos. Ahí estamos viendo cómo se está contrayendo los orbiculares de los párpados, ¿no? Ahí está la porción orbicular. Aquí le pedíamos que arrugara la frente, pero nada más le daba risa. Y bueno, luego le pedimos que desviara la boca hacia un lado, desviar la boca hacia el otro lado, que pare la trompita. Y bueno, con eso estamos valorando la función motora del facial, los músculos de la mímica o expresión facial, ¿no? Es muy sencillo la exploración del facial, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos en el cuadrito aquí tenemos todos los componentes funcionales del nervio facial, todos, ¿verdad? Entonces, recuerden ustedes, por ahí vamos a recordar, el facial tiene fibras aferentes, somáticas, generales, esteroceptivas. Estas fibras aferentes, somáticas, generales, esteroceptivas son las que recogen la información que se genera aquí en la membrana timpánica y en el conducto auditivo externo. Y esa información la va a llevar al núcleo principal y del haz espinal del quinto. Pero luego también tenemos que el facial tiene fibras aferentes, somáticas, generales, propioceptivas. Estas nacen en los usos musculares de los músculos faciales. Ahí están representados algunos músculos faciales. Y esta información igual va a llegar, nada más que esta va a llegar al núcleo mesencefálico del quinto. Luego tengo fibras aferentes, viscerales generales y aferentes viscerales especiales, que nacen en las glándulas, ¿no? Ahí está la glándula submaxilar, acá la glándula sublingual, y la información de las glándulas también llega al tallo, pero llega al núcleo del haz solitario. Luego, tenemos los receptores en la lengua, en las 2 tercios anteriores, y la información va a llegar
igual va a llegar al núcleo de la solitaria. Después tengo los componentes eferentes viscerales generales y eferentes viscerales especiales. Bueno, pues ahora aquí les pongo nada más un esquemita de los componentes del componente eferente visceral general. ¿Qué tengo ahí? El núcleo salival superior. ¿Por dónde sale el núcleo? Digo, las fibras del núcleo. Bueno, pues salen por aquí. Aquí estamos viendo. Estas fibras salen formando parte del nervio facial. Ahí está el nervio facial. El nervio facial está saliendo. Ay, no quiere pintar. A ver acá. Ahí está el nervio facial. ¿Por dónde sale? Por el surco ponto-vulvar. Y las fibras eferentes viscerales generales se separan del nervio facial por la cuerda del tímpano. Cuerda del tímpano. ¿A dónde se dirigen las fibras? Al nervio lingual. Entonces aquí ya tengo el nervio lingual. Y finalmente las fibras parasimpáticas van a llegar aquí al ganglio y ahí hacen sinapsis y ahí terminan inervando a las dos glándulas, a la glándula sublingual y a la glándula submaxilar. Estas son las fibras eferentes viscerales generales que nacen en el núcleo salival superior. Y las fibras eferentes viscerales especiales son las que nacen en el núcleo motor del 7, que está en la protuberancia, y que ya vimos en otra imagen el día de ayer. Se va a poner aquí para recordar. Tenemos por aquí así. Es un pedacito del puente. Y entonces tenemos por ahí. Recuerden que tenemos por ahí un núcleo. Uno de cada lado. Este es el núcleo motor del 6. Motor ocular externo. Y luego está el núcleo motor del 7. Más adentro, acá está el núcleo motor del 7. Y ese núcleo motor del 7, ¿qué hace? Rodea y sale. Rodea y sale. Por eso esto que ven ustedes aquí en el piso del cuarto ventrículo es el colículo facial o eminencia teres. Ese colículo facial o eminencia teres es donde se localiza el núcleo motor del 6 rodeado por las fibras del 7. Seguimos. Alteraciones del facial. Podemos tener parálisis facial central o periférica, ¿sí? La apoplejía hemisférica, esta es la parálisis facial de tipo central. Es súbita, es algo que ocurre sobre todo a nivel de la corteza cerebral. Pueden ser no solo corteza, puede ser la corteza motora cerebral media, puede ser la cápsula interna, ya lo vimos, pueden ser hemorragias, daños en las meninges, etc. Y la parálisis facial periférica, que es muy común, es muy frecuente, incluso en niños. Yo tengo oportunidad de ver niños con parálisis facial, muy chicos, a jóvenes también. Por ahí alguna vez atendimos a una niña del SIX que presentó una parálisis facial de manera súbita. La vi, le dije, esta es una parálisis facial de tipo central, hija. La mandamos con el doctor Iván Doria, está totalmente recuperada, sin problemas. ¿Qué hay en la parálisis facial periférica o parálisis de ver? Bueno, pues ya les decía yo, el paciente tiene la boca de lado, así. Pero la boca de lado, ¿por qué es? Porque este músculo trabaja y este no, entonces la boca se desvía hacia el lado sano. Le pedimos que cierre y no puede parpadear porque hay parálisis del orbicular de los párpados. No pueden arrugar la frente. Hay ptosis palpebral, igual que en el síndrome de Horner, igual que en la lesión del tercero. Fíjense bien. La ptosis palpebral no es exclusiva del facial, ni del síndrome de Horner, ni del motor ocular común. Ageusia. Falta del sentido del gusto en los 2 tercios anteriores de la lengua.
Y además se puede agregar hiperacusia. El paciente siente que los ruidos están muy aumentados, no soporta los ruidos. Ahí lo que vamos a tener es parálisis del músculo del estribo. El músculo del estribo deriva del segundo arco branquial junto con los músculos faciales, junto con el músculo miloioideo, junto con el vientre anterior del digastro. ¿Sí? Entonces, el músculo del estribo deriva del segundo arco branquial, es inervado por el facial, y cuando hay una parálisis facial de tipo periférico o parálisis de Bell, vamos a tener paralizado el músculo del estribo y esto se traduce en hiperacusia. Lo que se está afectando es un fenómeno que se llama fenómeno de impedancia. Que bueno, se los digo así de manera sencilla. Del lado de la membrana timpánica está el martillo y del otro lado, del lado del oído interno, está el estribo y el yunque está en medio. Entonces, acá en la membrana timpánica está el músculo del martillo y acá junto al oído interno está el músculo del estribo. Estos músculos se contraen para amortiguar sobre todo los ruidos intensos. Eso se llama fenómeno de impedancia. Y entonces, cuando se paraliza el músculo del estribo, no funciona y los ruidos, en vez de ser amortiguados, pues se sienten muy intensos. Bien, ahí tenemos entonces dos tipos de parálisis: parálisis facial y parálisis periférica. Les voy a poner este video, es muy rápido, de todas maneras yo lo voy a explicar más adelante, pero vean ustedes. Muy buenas y bienvenidos a una clase del curso intensivo Mirasturias. Mi nombre es Jonathan Calabria y en los siguientes minutos vamos a ver las principales diferencias entre la parálisis facial periférica y la parálisis facial central. Clase importante y rentable porque vamos a ver una serie de conceptos RPBI que posteriormente vais a ver en la asignatura de neurología, pero vamos a empezar a sentar los conocimientos. Lo primero de todo, dos detalles sobre los pares craneales. Recordad que hay 12 pares craneales y que todos van a salir del tronco del encéfalo, excepto los dos primeros. Hay pares craneales que tienen función motora, otros que tienen función vegetativa, otros que tienen función sensitiva, pero hay pares craneales, como es el séptimo par craneal o el facial, que tienen una función mixta, es decir, función motora, autonómica, sensitiva, etcétera. Y un concepto que quiero que recordemos para diferenciar la parálisis facial central y periférica es que los pares craneales van a tener por lo general una inervación cortical bilateral motora, pero el par séptimo va a tener una pequeña excepción, como luego veremos, y es que el núcleo superior va a tener una inervación bilateral motora, pero el núcleo inferior va a tener una inervación unilateral, como veremos a continuación. ¿Qué quiero que recordemos del nervio facial? Recordamos que va a entrar por el canal auditivo interno junto con el octavo par craneal. Y este séptimo par craneal, que es el facial, va a dar distintas ramas según va pasando por el cráneo. También forma parte del ganglio geniculado y posteriormente sale al exterior por el agujero estilomastoideo. Y concepto que ya nos han preguntado y que quiero que recordéis es que es el nervio que tiene el trayecto más largo a través de un conducto óseo. Ya hemos dicho que es un nervio mixto, que tiene distintas funciones importantes a recordar: función motora, la mímica facial; función vegetativa, interviene en la salivación, pero con la salivación de la glándula submaxilar y glándula sublinguales, no de la glándula parótida. No interviene en la función de salivación de la glándula parótida, importante tenerlo en cuenta. Y también va a intervenir en la secreción lacrimal. Por otra parte, tiene función sensorial, ya que recoge el gusto de los dos tercios anteriores de la lengua, y función sensitiva, porque recoge la sensibilidad de parte del conducto auditivo externo, que es lo que se llama el área de Ramsay-Hunt, que puede ser afectada en ocasiones por el herpes zóster. Así pues, teniendo clara la topografía del nervio facial, podemos saber qué tipo de clínica vamos a tener según las lesiones que se den en las distintas zonas anatómicas. Por tanto, recordamos que el séptimo par craneal junto con el octavo van a penetrar por el canal auditivo interno.
El séptimo par craneal va a dar diferentes ramas. La primera es el nervio petroso superficial encargado de la secreción lacrimal. Recordamos que también va a formar parte del ganglio geniculado. La siguiente rama que va a dar va a ser la del nervio del músculo del estribo. Importante porque interviene en el reflejo estapedial. La siguiente rama que dará va a ser la cuerda del tímpano, la que recoge los 2 tercios anteriores del gusto y también produce la secreción por las glándulas submaxilares y sublinguales, y posteriormente, después de salir del cráneo por el agujero escleromastoideo, va a dar las ramas motoras, que son las últimas. Por tanto, según donde tengamos la lesión, sabremos qué clínica nos va a dar. Es decir, si tenemos una lesión a nivel muy distal, no tendremos problemas en la mímica facial, por lo tanto tendremos parálisis facial. Cuidado, porque si la lesión está proximal a la salida del borde del tímpano, además de parálisis facial, tendremos fundamentalmente ageusia. Si la lesión está proximal a la salida del nervio músculo del estribo, además de parálisis facial y de ageusia, tendremos un déficit en el reflejo estapedial que cursará con apiacusia o con hiperacusia. Y si la lesión está a nivel más proximal, está muy arriba, además de parálisis facial, ageusia y ausencia de reflejo estapedial, también tendremos eroftalmia. Por tanto, tenemos que tener clara la topografía del nervio facial, y sabiendo la topografía sabremos qué clínica va a dar según donde tengamos la lesión. Y de nuevo quiero que recordemos la inervación del nervio facial, que lo vamos a ver mucho mejor en este cuadro. Vemos que el núcleo superior de facial, que va a inervar la parte superior de la cara, va a tener una inervación bilateral cortical motora, mientras que el núcleo inferior del facial, que es el que inerva la parte inferior de la cara, va a tener solo una inervación unilateral de tipo contralateral, como muy bien veis en el dibujo. Así pues, imaginemos que tenemos una lesión supranuclear, y es supranuclear porque está encima de los núcleos, y esta lesión se llama supranuclear o central. Por tanto, si tenemos una lesión supranuclear, vemos que solo se afectará la mitad de la hemicara. ¿Y por qué? Porque la información que viene de la cortical contralateral va a estar conservada de tal forma que la parte superior de la cara se conserva su movimiento. Por tanto, lesión supranuclear o central, tenemos una parálisis de la hemicara inferior y vemos que la parálisis es contralateral a la lesión. Sin embargo, si tenemos una lesión infranuclear, es decir, debajo de los núcleos o incluso nuclear, también se denomina parálisis periférica. Y en esta parálisis periférica, como vemos muy bien, tenemos una parálisis de la hemicara completa. Por tanto, quiero que recordéis, porque son conceptos referir, si la parálisis es central o supranuclear, como muy bien hemos dicho, solo habrá una parálisis de la mitad inferior de la cara contralateral. Además, no se van a afectar ni las secreciones, ni el gusto, ni la apiacusia, y se conserva el reflejo corneal. Por otra parte, si tenemos una parálisis facial de tipo periférica, es decir, a nivel nuclear o a nivel infranuclear, sí que hay una parálisis completa de la hemicara, sí que se puedan afectar al gusto, a secreciones y a la apiacusia, y no se refleja no se conserva el reflejo corneal. Y quiero que recordemos como la causa más frecuente de parálisis facial periférica, una causa idiopática que se denomina parálisis de Bell. Y solo quiero que recordéis dos cosas, que generalmente es en gente joven, que tiene una clínica muy abrupta, pero tiene muy buen pronóstico, y fundamentalmente el tratamiento es corticoides o protección ocular. Por tanto, vamos a repasar, y cómo repasamos con esta imagen. Tenemos un paciente con una desviación de la comisura bucal izquierda, y cuando le pedimos que cierre el ojo izquierdo tampoco lo puede cerrar, por lo tanto tiene una afectación de la hemicara izquierda completa, parálisis periférica izquierda. Sin embargo, si tenemos una señora que los ojos los cierra bien y solo tiene una desviación de la comisura bucal izquierda, será una parálisis facial izquierda de tipo central. Y ya vamos con dos preguntas para sentar y para recordar todo lo que hemos hablado. Nos dicen, si tenemos una parálisis facial que no afecta a la musculatura de la frente, es decir, solo tenemos una lesión de la hemicara inferior, ¿dónde vamos a tener la lesión? La lesión está a nivel supranuclear o central, que hemos dicho que es lo mismo. Y nos hablan de una chica joven que tiene una debilidad en toda la hemicara derecha. Es decir, como pensar en una parálisis periférica, y además nos cuadra con que tiene disgeusia y tiene hiperacusia. Tenemos que pensar en la causa más frecuente de parálisis facial periférica, sobre todo en gente joven, parálisis de Bell. Y lo correcto sería tratamiento con corticoides. Muchísimas gracias, muchísimo ánimo a todos y un saludo.
Muy buenas. Bien, entonces, déjenme aquí, vamos a... Bien, ahí tenemos la imagen del video. El video está bien explicado, pero siento que está un poco rápido y bueno, pues habría que así como que detallar un poquito más, ¿no? Entonces, ay Dios, ¿por qué se me cambió? Bien, entonces vean ustedes lo que nos explican es que el núcleo motor del facial, que ya sabemos que ese núcleo motor del facial está en la protuberancia o puente varal. Ahí está el núcleo motor. También ya vimos... Ay, no, ¿por qué? Muy buenas y bienvenidos a una clase del curso intensivo Mirasturias. Mi nombre es Jonathan Car... A ver si toco y a ver si no me... Pluma. Cortes. Entonces, miren, nos hablan ahí de que hay dos tipos de... hay dos tipos de parálisis facial central, parálisis facial periférica. Pero entonces aquí vamos a detallar un poquito. Vamos a poner aquí la corteza. Vamos a poner aquí igual también la corteza de este lado. La corteza motora. Por acá el tálamo. Y más afuera los ganglios basales. Y entonces ya sabemos, recuerden ustedes, que hay una representación somatotópica de la corteza motora. Y entonces los músculos, la corteza motora para la cara está aquí, ¿no? Ahí ponemos así, la boca es muy grandota. Luego está la lengua. Bueno, ahí están los músculos faciales, representan los músculos faciales. Y luego esto va a bajar hasta la protuberancia, tiene que pasar por el mesencéfalo. Así es que aquí ponemos el surco. Aquí ponemos la protuberancia, abajo ya está el bulbo, los pedúnculos cerebrales, y entonces las fibras motoras que nacen ahí en la corteza cerebral, esas fibras motoras, aquí está, vamos a poner ahí una neurona, y luego las fibras motoras van a bajar por acá, van a bajar por acá, y al llegar al bulbo, voy a poner ahí el núcleo motor del facial, pero lo voy a poner como un poquito exagerado, ¿no? Un poquito más grande de lo normal, para que lo podamos entender, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que este es el núcleo motor del facial, con una parte superior y una parte inferior. Y entonces, esta corteza motora baja, y como todo lo que hemos visto, la vía motora principal va a tener fibras aquí corticonucleares, corticopontinas, que van al núcleo motor del facial, pero van a llegar aquí. Estas, no, pon negro. Van a llegar aquí y hacen sinapsis en el núcleo motor facial en la parte superior, pero del mismo lado. Y otras fibras van a ir al lado contrario. ¿Sí? Entonces, la parte superior del núcleo motor del facial recibe fibras motoras de la vía piramidal de los dos lados de la corteza. Igual de este lado. Voy a poner aquí una neurona motora. Esta neurona motora va a bajar. Igual. Va a llegar aquí a la parte superior del núcleo motor del facial y al otro núcleo del lado contrario. ¿Sí? Bien. No así lo mismo con la parte inferior. Entonces,
Vamos ahora a representar como si fueran las fibras. Vamos a poner qué color. Azul. Otras fibras que van a inervar la parte inferior de la cara. Igual, bajan. Bajan por aquí. Bajan. Y estas van a inervar la parte inferior del núcleo motor del lado contrario. Porque recuerden que la vía motora principal siempre se cruza al lado contrario. Y de este lado igual. Aquí tengo la neurona motora. Salen las fibras. Y van a inervar la parte inferior del núcleo motor del facial. Entonces aquí, de la corteza hasta acá, ¿sí? La lesión puede ser en cualquier sitio aquí. Puede ser una hemorragia, un derrame cerebral de la corteza, puede ser un infarto en la cápsula interna, puede ser una lesión a nivel de mesencéfalo. En esos casos, fíjense bien, en esos casos, ¿por qué no se afecta la mitad superior de la cara? ¿Por qué? Vean ustedes este esquema de acá. Si se fijan ahí, la parálisis es solo la mitad inferior de la cara. Pues porque la lesión que se presentó ahí, corteza. Y entonces, ¿qué vamos a ver? Aquí las fibras motoras, las que van a esta parte a la parte superior, no importa que estas se hayan interrumpido, porque vienen las del lado contrario. Pero las que van al lado opuesto y que van a ir a los músculos faciales, estas van a ser interrumpidas, las de la parte inferior, y por eso solo tenemos parálisis facial de la mitad de la cara inferior. Repito, lesión de neurona motora superior. Y luego ya lo que tenemos es la lesión de la neurona motora inferior. Esto es una lesión que esté del núcleo motor facial para afuera, que pueden ser, voy a poner aquí otra vez la protuberancia. Aquí el núcleo motor. Aquí el núcleo motor del facial, aquí el otro núcleo motor del facial, el núcleo motor del 6, que ya sabemos que está aquí en el colículo facial, y el núcleo motor del facial, antes de salir, te da, gira o envuelve al núcleo motor del 6. De tal manera que de aquí del núcleo, esto es, las lesiones que sean ya en el puente, ¿sí? Puede haber lesiones a nivel del puente. Puede haber lesiones ya en el trayecto del nervio. El nervio sale por el agujero estilomastoideo y se mete dentro de la glándula parótida. Vamos a regresar a esta. ¿Dónde está? ¿Y dónde está? ¿Dónde está? No. Ahí. Vean ustedes. El nervio facial sale por el agujero estilomastoideo y se mete dentro de la glándula parótida. Bueno, pues ahí ya tenemos que puede haber una parálisis facial por lesión del nervio aquí donde sale, una fractura de base de cráneo que afecta el peñasco del temporal. Un tumor de la glándula parótida que comprima las raíces de este nervio facial que está saliendo por aquí con sus diferentes ramas. Y la parálisis de Bell, pues es una parálisis facial de tipo periférico, donde tenemos la mitad de la cara paralizada del mismo lado de la lesión, ¿no? Entonces, es para que repasemos lo que ahí estaba y bueno, seguimos. ¿Preguntas hasta aquí? No. No. ¿No? ¿Todo quedó bien? A ver si se está haciendo. Ya. ¿Quién sabe por qué hizo eco? Espérenme, déjenme tantita agua porque ya se me secó la boca. Continuamos. El siguiente par craneal es el octavo par craneal, número 8, nombre estatoacústico o vestíbulo coclear, componentes funcionales.
aferentes somáticas especiales esteroceptivas, aferentes somáticas especiales propioceptivas. Quiere decir que este nervio, su origen real de sus fibras, van a estar en receptores. ¿Qué receptores? Pues los receptores que están aquí y que están acá. Ya luego veremos la vía auditiva. Estos son los canales semicirculares y este es el caracol. Acá es equilibrio y acá es audición. Entonces, ¿dónde nacen estas fibras? En los receptores. ¿En qué receptores? Perdón, sí, ahorita les digo. ¿En qué receptores? En el caso del caracol, en el órgano de corte. En el caso de los canales semicirculares, en las máculas del sáculo y del utrículo y en las ampollas de los canales semicirculares. Ahí vamos a tener los receptores. Ahí nacen las fibras y luego van a ir hacia... ¿A dónde va a llegar esta información somática especial? Pues va a llegar la información auditiva, va a llegar a los núcleos cocleares y la información del equilibrio a los núcleos vestibulares. Seguimos. ¿Cómo exploro el 8? Facilito, ¿verdad? Si ya sé que es para audición y equilibrio, bueno, miren ustedes nada más, no necesito algo complicado o raro, solo frotar mi dedo índice con el pulgar y esto colocarlo a unos 5 centímetros del oído. Con eso puedo valorar la audición siempre y cuando pues estemos en un lugar, pues como decíamos, en una práctica comunitaria, en un rancho ahí. Ya en los hospitales tenemos ya gente especializada en la exploración del oído. Hay una especialidad que es la otoneurología. Y bueno, pues vean ustedes ahí, ya es otra cosa, ¿no? Aquí tenemos es una audiología computarizada. Aquí estamos explorando la audición con un diapasón, esto ya lo hacen los especialistas. Y ahí les pongo a Diana Gutiérrez Tinajero, ella es otoneuróloga del Instituto Nacional de la Rehabilitación, orgullosamente de la 5ª generación del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud. Y finalmente el equilibrio. ¿Cómo valoro el equilibrio? Bueno, pues a ver, pongo al pacientito que se pare, sus manitas al frente, cierre sus ojitos y le pedimos, a veces no necesario que camine, nada más con eso ya podemos ver si hay alteraciones del equilibrio. Ya si queremos ver un poquito más, le podemos pedir que camine sobre una línea, le podemos pedir que haga una maniobra sencilla. Ustedes ponen su dedo y entonces el paciente tiene que tocar con su dedo, la punta del dedo, la nariz, punta del dedo, la nariz, punta del dedo, la nariz. Con eso valoro el 8. Alteraciones del 8. Otitis media, una inflamación del oído medio con secreción purulenta, la meningitis, enfermedades degenerativas, síndrome de Meniere, fracturas de base de cráneo, en las que lo que se daña es el peñasco del temporal. Ahí tenemos, fíjense, cuando hay una fractura de base de cráneo y se afecta el peñasco del temporal, vamos a tener parálisis facial y lesión del 8, alteraciones del 8, alteraciones auditivas y del equilibrio, porque van los dos juntos. Y bueno, otra causa de lesiones del 8 es la otoesclerosis. Es el endurecimiento de las partes del oído medio y del oído interno. Esto se presenta mucho ya en los adultos mayores. Seguramente por ahí, si todavía viven sus abuelitos, sus abuelitas o sus bisabuelos, algunos todavía tienen bisabuelos, pues ya personas como de 90, 95 años, cuando les hablamos, pues la persona a veces no escucha bien y entonces hace esto con su manita. ¿Qué me dijiste, hijito? Y ya, no, abuelita, que ya llegué de la escuela. Es común que se pierda la audición, que haya disminución en la agudeza auditiva por la edad. Pero otro factor importante en la alteración, en la disminución de la audición, es estar expuesto a ruidos intensos por mucho tiempo.
Esto se los comento porque a algunos de ustedes les gusta mucho poner sus audífonos y escuchar música, está muy bien. Nada más que el problema está en que no debemos escucharlo con mucha intensidad. Los ruidos fuertes dañan el caracol. Los ruidos fuertes provocan la degeneración de los receptores del órgano de corte. Y ese trastorno es irreversible. La gente que trabaja, por ejemplo, no sé si han visto, la gente que trabaja en los municipios, en los ayuntamientos, que son los que tienen que parchar las calles, pues los ven ustedes con unas maquinitas que aplanan el pavimento y es un ruido enorme, ¿no? Imagínense, y nunca vemos que traigan protectores auditivos estas personas, ¿no? O las que trabajan en fábricas con ruidos intensos, pues después de varios años de trabajar ahí, van perdiendo la audición. Seguimos. ¿Cuáles son las alteraciones más comunes? Tinnitus, ¿sí? Se oyen ruiditos en los oídos. Puede haber acusia, que es la sordera, o hipoacusia, disminución. Escotomas auditivos, cuando tenemos pérdida de la audición por áreas así pequeñitas. Vértigo, nistagmos, diaforesis, náuseas, vómito. Porque recuerden, el 8 es vestíbulo coclear, audición y equilibrio. Glosofaringio, este es igual que el facial de complicado. Nos vamos a, pero creo que ya ahorita ya vamos entendiendo mejor. Entonces, tenemos fibras aquí primero. Aferentes, somáticas generales, esteroceptivas. Ya sabemos que esas sirven para dolor, temperatura, tacto y presión. La pregunta es ¿de dónde? Glosofaringio, lengua y faringe. Así es que la sensibilidad general de la faringe, aquí están las fibras, vean estas aquí, ahí están en la faringe. Estas son fibras que recogen la información aferente, somática, general, esteroceptiva, y esta información la recoge el glosofaringio. Ahora la pregunta es, ¿a dónde va a ir esta información? ¿Es dolor, temperatura, tacto y presión? Pues esta información va a ir básicamente a los núcleos principal y del haz espinal del quinto. Luego tenemos las fibras aferentes, somáticas, generales, proprioceptivas. Bueno, ya vemos ahí, recordamos que estas fibras nacen en músculos. ¿Qué músculos está inervando el glosofaringio? Pues aquí los acabamos de poner, ¿no? Los músculos de la faringe. ¿Qué va a haber en esos músculos de la faringe? Pues vamos a tener ahí receptores en los usos musculares. ¿A dónde va a ir esta información propioceptiva? Al núcleo mesencefálico del quinto. Seguimos. Aferentes viscerales generales. Esta es información procedente de vísceras. Y aquí estamos hablando del glosofaringio. Vamos a pasar a esta. Bueno. Aquí les puse esta imagen, otra vez la misma del área de Ramsay-Hunt, porque el glosofaringio también recoge la información. Ahorita vamos a ver, aquí no alcanzo a ver, ese es el conducto auditivo externo. Es que aquí me equivoqué. Esta imagen tenía que estar en el vago. Bueno, no importa. Entonces, esta imagen la tenemos en otra diapositiva. Entonces, lo que está aquí en morado es área del vago. Lo que está en amarillo es el área del facial. Y lo que está en azul es el área del trigémino. Entonces, el oído externo, miren cuántos pares craneales lo inervan. O sea, su sensibilidad general la recogen, repito, el trigémino, el facial y el nervio vago. Pero déjenme pasar esta que creo que vieron. Entonces aquí estamos viendo algo que ya habíamos comentado, esto. Ahí tenemos la bifurcación de la carótida y ahí vamos a tener receptores de presión y receptores químicos.
presoreceptores y quimioreceptores. La información que se genera en estas estructuras viscerales, que son los vasos sanguíneos, esta información la recoge el nervio glosofaríngeo. ¿A dónde va a llevar la información este nervio? Bueno, pues esta información la va a llevar al núcleo ambiguo. Perdón, no estoy diciendo mentiras. Es el núcleo del haz solitario, no sé qué me pasó. La emoción. ¿Sí? Borro ahí. Entonces, aquí la información que recoge el glosofaríngeo, esta información va a llegar al núcleo del haz solitario. ¿Sí? Núcleo del haz solitario. Ahí es este núcleo del haz solitario es el que recoge toda la información, en este caso la visceral general, que es la de aquí, más la visceral especial. Recuerden ustedes que el glosofaríngeo recoge el sentido del gusto del tercio posterior de la lengua. Y esta información entonces también va a viajar por el glosofaríngeo. El gusto del tercio posterior. ¿A dónde va a llegar? Igual, al núcleo del haz solitario. Solo que recuerden, el núcleo del haz solitario es un núcleo que tiene una parte cefálica, que es el núcleo gustatorio. Ahí llega el gusto. Y la parte caudal, aquí llega toda la información visceral general. Entonces, por ejemplo, lo que es la información de quimio y baroreceptores, esa información va acá. Pero la información del gusto del tercio posterior va a la parte cefálica. ¿De qué? Del núcleo del haz solitario. Entonces, el origen real de las fibras aferentes viscerales generales son los receptores que están en el seno carotidio. Así es. Qué bueno que me preguntas, Alondra, gracias. Entonces, las fibras aferentes viscerales generales, ¿dónde están originándose? En los receptores viscerales. Y sobre todo ahí, muy importante, esos receptores que están en la bifurcación de la carótida, pero recuerden también que hay receptores de sensibilidad en la glándula parótida, ¿sí? Entonces, estamos viendo que nacen en los receptores de la bifurcación de la carótida y en los receptores de la glándula parótida, ¿sí? Y luego, las fibras aferentes viscerales especiales, ¿dónde estará el origen real? Tú misma, Alondra. A ver, dime. En el tercio posterior de la lengua. Exacto, en los botones gustativos o en los receptores gustativos del tercio posterior de la lengua, ¿no? Y luego seguimos con fibras eferentes viscerales generales. Las fibras eferentes viscerales generales, recuerden ustedes que es parasimpático, ¿sí? Vamos ahora al otro esquema. A este, ¿sí? Bien. Aquí tenemos la inervación vegetativa de la glándula parótida. Ahí está la glándula parótida y aquí tenemos un núcleo. Ahí tenemos un núcleo en el bulbo que se llama núcleo salival inferior. ¿Por dónde salen estas fibras parasimpáticas? Forman parte del glosofaríngeo. Y luego siguen, aquí se separan del glosofaríngeo y se van por el petroso menor, luego por el nervio timpánico, hasta llegar al ganglio óptico. Ese que ven ustedes ahí es el ganglio óptico. Y luego, por el nervio auriculotemporal, van a llegar las fibras parasimpáticas a la glándula parótida, ¿no? Entonces, el glosofaríngeo tiene fibras eferentes, viscerales, generales. ¿Dónde se están originando? En el núcleo salival inferior. ¿A dónde van a ir? Pues a la parótida, ¿no? Y luego tenemos también las fibras eferentes, viscerales, especiales. Y ahí volvemos a recordar. Las fibras eferentes viscerales especiales son las que van a los músculos que derivan de los arcos branquiales. Ya por ahí recordamos que hay
varias estructuras que derivan de los arcos branquiales. Entonces tenemos primer arco branquial, masticadores, ¿no? Segundo arco branquial, músculos faciales. Tercero, cuarto y sexto, el quinto arco branquial involuciona, desaparece. Todos estos van a inervar músculos de faringe y laringe, ¿no? Ahí tenemos. Y precisamente del glosofaringio, las fibras eferentes viscerales especiales, ¿dónde se originan? En el núcleo ambiguo. Ahí tenemos un núcleo que da fibras al 9, al 10 y al 11, y que son fibras eferentes viscerales especiales, que son fibras que van a los músculos que derivan de los arcos branquiales. Seguimos. Bueno, y aquí tenemos la vía del gusto, ¿verdad? De una vez, ya que estamos viendo parte de esto, bueno, pues vemos la vía del gusto. ¿Dónde se percibe el sentido del gusto? En la lengua, 2 tercios anteriores, tercio posterior y dorso del cartílago epiglótico. Ahí. Todo esto es receptores. 2 tercios anteriores, facial. Tercio posterior, glosofaringio. Dorso del cartílago epiglótico, vago. 3 pares craneales recogen el sentido del gusto. ¿A dónde llevan esta información? Bueno, pues esta información, vean ustedes, aquí es facial, aquí es glosofaringio y aquí es vago. ¿A dónde van? A ese núcleo que acabamos de mencionar anteriormente, que es el núcleo del haz solitario, la parte cefálica. Y luego de ahí la información sube. Ahí tenemos un núcleo gustatorio en el mesencéfalo, para finalmente esta información va a llegar. Esta información emite colaterales al hipotálamo y al tálamo. Entonces aquí la información va a hipotálamo y al tálamo. Al tálamo, al núcleo ventral posteromedial. Y al hipotálamo, porque bueno, ya hemos visto que en el hipotálamo, por ahí recordábamos algunas de las funciones hipotalámicas. En el hipotálamo está el centro de la saciedad, el centro del apetito, el centro de la sed. Esto es todo lo que tiene que ver con las funciones viscerales, ¿no? Entonces, seguimos ahí. Esta es la vía del gusto. ¿Cómo exploramos el glosofaringio? Bueno, pues aquí esta niña no pudimos, por más que dijimos que abriera bien la boca, nomás no pudimos ver, no fue posible ver ahí lo que es el paladar blando, la úvula y las glándulas, las amígdalas. Entonces, esta es una imagen del néter, ¿no? Ya la conocen. ¿Qué tenemos ahí? Las amígdalas palatinas, la úvula, el paladar blando y la lengua. Entonces, para explorar el glosofaringio, ya vimos que el glosofaringio inerva la musculatura, pues entre otras cosas, del paladar blando. Entonces, si encontráramos una desviación de la úvula hacia un lado o hacia otro lado, eso nos habla de que pudiera estar alterada la estructura del glosofaringio. No podemos explorar la secreción salival de la parótida porque igual otra vez tendríamos que colocar un catéter en el conducto de Stenón o conducto parótido para ver si la secreción es de la glándula parótida. Entonces, la secreción es difícil de explorar. Puede haber lesiones del glosofaringio a nivel del bulbo, infartos, tumores, la sífilis, que ya en México se supone que ya es muy, muy poca, tumores de la porción basilar, tuberculosis, trombosis de la vena yugular interna y difteria, que también en México casi ya no existe. Como el glosofaringio inerva músculos de faringe y laringe, faringes básicamente, se puede perder el reflejo nauseoso. Ustedes saben que a una persona le piensa, a ver, abre la boca y tocamos la úvula o el paladar, e inmediatamente aparece el reflejo de la náusea. Se puede perder el reflejo nauseoso. Puede haber disfagia discreta, no importante. ¿Por qué?
porque los músculos de la faringe, además del glosofaringeo, también reciben fibras del vago. Y si el glosofaringeo está afectado, solo hay disfagia discreta. Ageusia. Se pierde el sentido del gusto en el tercio posterior, solo que no es fácil explorar el tercio posterior. Es un poquito complicado poner sobre todo una cosa amarguita en el tercio posterior. Cuando está lesionado el glosofaringeo, se desvía la úvula hacia el lado no afectado. Se puede perder la sensibilidad general de la faringe. Tocamos con un hisopo, tocamos con el abatelenguas la faringe y no siente. Y se pierde también la sensibilidad general del tercio posterior de la lengua, porque el glosofaringeo da la inervación sensitiva general de la lengua, aferente, somática general, esteroceptiva, tercio posterior, pero también da la inervación aferente, visceral, especial. Sí, la aferente visceral especial, que es la información del gusto del tercio posterior de la lengua. Bueno, niños, les comento que tengo yo ahorita cita para que me apliquen la vacuna de COVID. Entonces vamos ahorita a suspender y en 2 horas regresamos, por favor, hijos. Es que, digo, esto del COVID, pues no hay como tratar de evitar esto. Entonces tengo mi cita ahorita, era ayer a las 5, pero me la cambiaron para hoy. Y entonces apenas me va a dar